Viaje al centro de la Tierra por Julio Verne. Primer capítulo. El domingo 24 de mayo de 1863, mi tío, el profesor Lindenbrook, regresó precipitadamente a su casa, situada en el número 19 de la Koningstres, una de las calles más antiguas del barrio viejo de Hamburgo. Marta, su excelente criada, azaróse de un modo extraordinario, creyendo que se había retrasado, pues apenas si empezaba a cocer la comida en el hornillo. Bueno, pensé para mí, si mi tío viene con hambre, se va a armar la de San Quintín, porque dificulto que haya un hombre de menos paciencia. ¿Tan temprano ya está aquí el señor Lindenbrook?, exclamó la pobre Marta, llena de estupefacción, entreabriendo la puerta del comedor. Sí, Marta, pero tú no tienes la culpa de que la comida no esté lista todavía, porque aún no son las 2. Acaba de dar la media en San Miguel. ¿Y por qué ha venido tan pronto el señor Lindenbrook? Él nos lo explicará probablemente. Ahí viene. Yo me escapo. Señor Axel, hágale entrar en razón. Y la excelente Marta marchóse presurosa a su laboratorio culinario, quedándome yo solo. Pero como mi carácter tímido no es el más a propósito para hacer entrar en razón al más irascible de todos los catedráticos, disponíame a retirarme prudentemente a la pequeña habitación en el piso alto que me servía de dormitorio, cuando giró sobre sus goznes la puerta de la calle. Crujió la madera de la escalera bajo el peso de sus pies fenomenales, y el dueño de la casa atravesó el comedor. Entrando presuroso en su despacho, colocando al pasar el pesado bastón en un rincón, arrojando el mal cepillado sombrero encima de la mesa y diciéndome con tono imperioso: «Ven, Axel». No había tenido tiempo aún material de moverme cuando me gritó el profesor con acento descompuesto: «¿Pero qué haces que no estás aquí ya?». Y me precipité en el despacho de mi irascible maestro. Otto Lindenbrook no es mala persona, y lo confieso ingenuamente, pero como no cambie mucho, lo cual creo improbable, morirá siendo el más original e impaciente de los hombres. Era profesor del colegio, donde explicaba la cátedra de mineralogía, enfureciéndose por regla general 1 o 2 veces en cada clase, y no porque le preocupase el deseo de tener discípulos aplicados, ni el grado de atención que éstos prestasen a sus explicaciones, ni el éxito que como consecuencia de ella pudieran obtener en sus estudios. Semejantes detalles tenían realmente sin cuidado a mi tío. Enseñaba subjuntivamente. Según una expresión de la filosofía alemana, enseñaba para él y no para los otros. Era un sabio egoísta, un pozo de ciencia cuya polea rechinaba cuando de él se quería sacar algo. Era, en una palabra, un avaro. En Alemania hay muchos profesores de este género. Mi tío no gozaba, por desgracia, de una gran facilidad de palabra, por lo menos cuando se expresaba en público, lo cual, para un orador, constituye un defecto lamentable. En sus explicaciones en el colegio se detenía a lo mejor luchando con un recalcitrante vocablo que no quería salir de sus labios, con una de esas palabras que se resisten, se hinchan y acaban por ser expelidas bajo la forma de un taco, siendo este el origen de su cólera. Hay en mineralogía muchas denominaciones semigriegas, semilatinas, difíciles de pronunciar, nombres rudos que desollarían los labios de un poeta. No quiero hablar oral de esta ciencia, lejos de mi profanación semejante, pero cuando se trata de las cristalizaciones romboédricas, de las resinas retisfálticas, de las selenitas, de las tuxtinas, de los molibdatos de plomo, de los tustanatos de magnesio y de los titanatos de circonio, bien se puede perdonar a la lengua más expedita que tropiece y se haga un lío. En la ciudad era bien conocido por todos este bien disculpable defecto de mi tío, que muchos desahogados aprovechaban para burlarse de él, cosa que le exasperaba en extremo, y su furor era causa de que arreciasen las risas, lo cual es de muy mal gusto, hasta en la misma Alemania.
Y si bien es muy cierto que contaba siempre con gran número de oyentes en su aula, no lo es menos que la mayoría de ellos iban solo a divertirse a costa del catedrático. Como quiera que sea, no me cansaré de repetir que mi tío era un verdadero sabio. Aun cuando rompía muchas veces las muestras de minerales por tratarlos sin el debido cuidado, unía al genio del geólogo la perspicacia del mineralogista. Con el martillo, el punzón, la brújula, el soplete y el frasco de ácido nítrico en las manos, realmente no tenía rival. Por su modo de romperse, su aspecto y su dureza, por su fusibilidad y sonido, por su olor y su sabor, clasificaba sin titubear un mineral cualquiera entre las 600 especies con que en la actualidad cuenta la ciencia. Por eso el nombre de Lindenbrook gozaba de gran predicamento en los gimnasios y asociaciones naturales. Humphrey David de Humboldt, los capitanes Franklin y Sabine no dejaban de visitarle a su paso por Hamburgo. Becquerel, Epstein, Brewster, Thomas y Milne Edwards solían consultarle las cuestiones más palpitantes de la química. Esta ciencia era la deudora de magníficos descubrimientos y, en 1853, había aparecido en Leipzig un tratado de cristalografía trascendental por el profesor Otto Lindenbrook, obra en folio, ilustrada con numerosos grabados, que no llegó, sin embargo, a cubrir los gastos de su impresión. Además de lo dicho, era mi tío conservador del Museo Mineralógico del señor Struve, embajador de Rusia, preciosa colección que gozaba de merecida y justa fama en Europa. Tal era el personaje que con tanta impaciencia me llamaba. Imaginaos un hombre alto, delgado, con una salud de hierro y un aspecto juvenil que le hacía aparentar 10 años menos de los 50 que contaba. Sus grandes ojos giraban sin cesar detrás de sus amplias gafas. Su larga y afilada nariz parecía una lámina de acero. Los que le perseguían con sus burlas decían que estaba imantada y que atraía las limaduras de hierro. Calumnia vil, sin embargo, pues solo atraía al tabaco, aunque en gran abundancia, dicho sea en honor de la verdad. Cuando haya dicho que mi tío caminaba a pasos matemáticamente iguales, que medía cada uno media toesa de longitud, y añadido que siempre lo hacía con los puños sólidamente apretados, señal de un impetuoso carácter, lo conocerá lo bastante el lector para no desear su compañía. Vivía en su modesta casita de Königstres, en cuya construcción entraban por partes iguales la madera y el ladrillo, y que daba a uno de esos canales tortuosos que cruzan el barrio más antiguo de Hamburgo, felizmente respetado por el incendio de 1842. Cierto que la tal casa estaba un poco inclinada y amenazaba con su vientre a los transeúntes, que tenía el techo caído sobre la oreja, como las gorras de los estudiantes, que la verticalidad de sus líneas no era la más perfecta, pero se mantenía firme gracias a un olmo secular y vigoroso en que se apoyaba la fachada, y que al cubrirse de hojas, llegada la primavera, rebosábala con un alegre verdor. Mi tío, para profesor alemán, no dejaba de ser rico. La casa y cuanto encerraba eran de su propiedad. En ella compartíamos con él la vida su ahijada Groven, una joven curlandesa de 17 años de edad, la criada Marta y yo, que en mi doble calidad de huérfano y sobrino le ayudaba a preparar sus experimentos. Confieso que me dediqué con gran entusiasmo a las ciencias mineralógicas. Por mis venas circulaba sangre de mineralogista, y no me aburría jamás en compañía de mis valiosos pedruscos. En resumen, que vivía feliz en la casita de la Königstres, a pesar del carácter impaciente de su propietario, porque éste, independientemente de sus maneras brutales, profesábame gran afecto. Pero su gran impaciencia no le permitía aguardar, y trataba de caminar más aprisa incluso que la misma naturaleza. En abril, cuando plantaba en los potes de loza de su salón pies de reseda o de cobúmbulos, iba todas las mañanas a tirarles de las hojas para acelerar su crecimiento. Con tal original personaje, no tenía más remedio que obedecer ciegamente.
y por eso acudía presuroso a su despacho.